Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos una vez más al canal de Hora Libre. Mi nombre es Lucas Rodríguez y en esta ocasión vamos a grabar un programa muy especial dedicado al filósofo Olavo de Carvalho. Hoy es día 22 de enero del 2025. Dentro de 2 días, exactamente el 24 de enero, se cumplen 3 años del fallecimiento del filósofo brasilero. Así que vamos a hacer un programa especial dedicado a él. Hay poco material en español, la verdad, que permita acceder al pensamiento y al trabajo y la vida de este profesor, filósofo, pensador. Así que bueno, esperamos contribuir con un pequeño video a, a conocer este autor tan importante. Ahora ya vamos a ver por qué. Uh, Vamos a hacer una pequeña introducción que desarrolle la vida del personaje en particular, que creo que es bastante poco conocido en la Argentina. Y luego vamos a centrarnos en uno de los tantos libros que el profesor tiene. En este caso no es exactamente un libro de texto, no es un texto que él haya escrito, sino que es un debate epistolar que él tuvo con Alexander Dugin, personaje este que sí es bastante conocido en la Argentina. Es el filósofo, gurú, pensador más importante, al menos así nos llega a nosotros acá, de Vladimir Putin. Y en el año 2011, ¿sí?, se desarrolló un debate epistolar eh, bastante breve, si vamos al caso, en el que ellos tratan el tema del rol de Estados Unidos en el nuevo orden mundial. Más exactamente, el título de lo que después va a ser el libro, que es la recopilación de las cartas que ellos enviaron. El título del libro es Estados Unidos y el nuevo orden mundial, y un subtítulo que dice Un debate entre Olavo de Carvalho y Alexander Dugin. Este trabajo nos va a servir para desarrollar aún más la figura y el pensamiento de Carvalho y lo que fue su trabajo. No es intención de este video centrarnos en la persona y en la figura y el pensamiento de Dugin, porque de él sí hay más material circulando en las redes en español. Está bastante traducido. Él ha venido muchas veces acá a la Argentina. Así que bueno, esperamos hacer un contrapeso con la figura de Olavo de Carvalho. Así que la primera parte vamos a hablar de su vida y de su obra, y la segunda parte sí nos centramos en el debate entre Olavo y Dugin. ¿Qué podemos decir para empezar? Bueno, Olavo de Carvalho nace en Sao Paulo, Brasil. Me van a disculpar que mire mucho para abajo, pero tengo demasiadas anotaciones, no me quiero olvidar de ninguna, y voy a tratar de llevar algún orden, algún cierto orden en las ideas que quiero desarrollar. Ya que esa es la figura, es la función del filósofo, crear orden. Decíamos, Olavo nace en Campiñas, Sao Paulo, Brasil, el 29 de abril de 1947, fallece el 24 de enero del 22 en Estados Unidos, en Virginia, más precisamente en Richmond, una ciudad bastante chica, por lo que tengo entendido. Se muda ahí en 2005. Ya vamos a llegar más al final de su vida. Pero, ¿qué podemos decir al principio? Bueno, si uno busca Olavo de Carvalho en Google, ¿sí?, a ver qué nos dice la inteligencia artificial, nos va a poner astrólogo y escritor. Esto es lo primero que aparece en la descripción de Olavo de Carvalho. Olavo Luis Pimentel de Carvalho. A ver, es cierto que Olavo sus primeros años los dedicó, sus primeros años en la adultez, vale aclarar, los dedicó al estudio de la astrología. Tiene algunos libros al respecto, pero todos son trabajos de juventud de Olavo. ¿Qué quiere decir? Que no es, digamos, la parte dura del pensamiento de Carvalho. Las ideas principales las va a desarrollar mucho después, como todo filósofo, salvo rarísimas excepciones.
como todo filósofo, desarrolla su pensamiento y lo termina de acabar cuando es mucho mayor. Olavo se hace figura pública a los 48 años, es decir, en el año 1995. Hasta ese momento va a ser profesor, va a dar clases particulares, va a estudiar mucho, se va a mover por distintos ámbitos que ahora vamos a ver cuáles son. Fue editor de revistas, publicó ciertos artículos, pero no fue hasta los años 95, cuando él tenía 48 años, cuando él empieza a presentar su trabajo como filósofo. Todo lo previo a esto podemos decir que fueron sus primeros pasos en el estudio y en la investigación. Pero bueno, Wikipedia nos va a decir que estamos ante la presencia de un astrólogo y un escritor. Esto es muy común, que cuando querramos desprestigiar alguna figura importante en el ámbito, en cualquiera, puede ser político, cultural, artístico, se lo califique con actividades que haya hecho en la temprana edad, desmereciendo u ocultando los trabajos más importantes, que son los del final de su vida. En contraposición a esto, podemos darnos cuenta que cuando un político se quiere presentar ante el público para recibir votos, siempre remarca sus últimos antecedentes y oculta toda su actividad temprana, ¿no? De juventud y de la primera etapa de la adultez, a los 20, 30, 40 años. Así que acá nos están haciendo el trabajo inverso, nos están hablando de un Olavo de Carvalho joven que se interesó por la astrología y no nos aclaran nada de lo que hizo en los trabajos posteriores, porque si seguimos leyendo, ¿qué nos va a aparecer? Que Olavo de Carvalho era un teórico de la conspiración, que era de la extrema derecha, un polemista, ensayista, influencer, ideólogo, periodista, escritor y astrólogo, ¿no? Bueno, esto es lo que Wikipedia tiene para decirnos acerca de Olavo de Carvalho. Vamos a empezar por aclarar que de niño él se forma en el colegio de la Orden Carlista, que es una orden dedicada exclusivamente a la educación. Olavo tiene recuerdos muy buenos del colegio, no así como él remarcaba, algunos de sus compañeros no recordaban con cariño la actitud de los curas, de los padres en el colegio, pero él adoró participar en ese colegio. Ya en el colegio secundario se va a encontrar con agrupaciones juveniles. Tenemos el JEC, Juventud Estudiantil Católica, que estaba aliada a la Juventud Universitaria Católica. Estas dos agrupaciones dominaban mayormente toda la escena estudiantil, ¿no? En los años 60 y luego del Concilio Vaticano II adquieren un poder hegemónico, en palabras de Olavo de Carvalho. Estas agrupaciones van a pasar a llamarse Acción Popular, para después transformarse directamente en Acción Popular Marxista-Leninista. Vamos a aclarar que Olavo fue parte del Partido Comunista en sus primeros años, de muy joven, y él va a aclarar mucho después que en Brasil es la persona que más ha leído a los autores comunistas y que por eso era comunista, había dejado de ser comunista. Lo mismo va a decir de la masonería. No hay masón que haya leído la cantidad de libros de masonería que he leído yo, decía él. Si buscan videos de la biblioteca de Olavo de Carvalho, es una cosa impresionante. La tiene en su casa, ¿no? Donde después impartió los cursos de filosofía. Así que tenemos al lector más voraz de comunismo en Brasil, al lector más voraz de textos de masonería de Brasil, y como él mismo se llamaba, al único intelectual de Brasil. Humilde el Olavo de Carvalho, podría haber sido argentino. Vale aclarar que estos rótulos que él se da así muy exagerados, podría creer uno
desde acá, desde Argentina, es donde yo estoy hablando, no conozco Brasil, así que todo lo que diga en relación al nivel educativo y a las cuestiones políticas van a estar netamente basadas en lo que dijo Olavo. No estoy acá haciendo una opinión personal, por lo menos en este video, pero él va a tener un rechazo absoluto por la formación universitaria en Brasil. No va a formar parte de ninguna carrera universitaria, gracias a Dios. Acá tenemos el autor Adolfo Carpio, que en uno de sus libros allá por los años, creo que 60, 70, dijo: hay muchas formas de embrutecerse en la vida y una de ellas es yendo a la universidad. Bueno, se ve que Carvalho pensaba lo mismo, así que él no formó parte de la academia. Fue algo de lo que se agarraron, obviamente, los opositores a Carvalho cuando él ya se convirtió en una figura pública, resaltando que él no puede auto llamarse filósofo porque no ha ido a la universidad, como si fuese la única condición para ser filósofo haber ido a la universidad. Por los videos que he podido encontrar en internet, que obviamente, como les decía, no están traducidos, así que están todos en portugués, es lo primero que se le remarca, que no formó parte de la academia. Creo que en Argentina no hubiese pasado algo tan así. Yo creo que en Argentina tenemos pensadores que no han formado parte de la academia y que se les da cierto lugar, no vamos a decir que se les da la primera plana y el primer sitio en los sitios de la comunicación, pero digamos que no es un insulto que acá se arroje con demasiada regularidad. Pero en Brasil se ve que sí, porque todos los videos que he visto se me acusa de no haber ido a la universidad. Así que él directamente, después de formar parte de colegio primario y secundario, se va a dedicar a estudiar por su cuenta. Dijimos que tuvo formación católica, y él va a descubrir en esos años, ¿no? Imagínense, 18, 19 años, que la formación intelectual, imagínense una persona que se va a dedicar toda la vida al estudio, las inquietudes que tendría en los primeros años de la adultez, y como miembro de la iglesia él va a notar que la iglesia católica en ese momento, en Brasil, pero esto sí lo podemos extender a todo el mundo, ¿no?, se interesaba principalmente, y claro, después del Concilio Vaticano II va a ser esto, en la justicia social y en temas de moralidad. Muchos hoy llaman a la iglesia una gran ONG preocupada por la pobreza y cuestiones sociales que podrían interesarle tanto a un intendente, a un gobernador, como a alguna persona muy caritativa, ¿no? Entonces, Olavo de Carvalho, al ser una persona con una curiosidad voraz por la filosofía, por la espiritualidad, por temas de política, de psicología, de interioridad, va a hacer lo que muchos hacen desde los años 60 en adelante, lo podemos notar a nuestro alrededor, aún no estando en Brasil, esto ha pasado por todos lados, que las personas se alejan del ámbito religioso para ir a saciar sus curiosidades, sus preguntas personales, y no tan personales, sino también que involucren a la comunidad, a otros sitios. ¿Dónde va a terminar investigando Carvalho? Bueno, se va a interesar por las doctrinas orientales, más que nada con el hinduismo y el budismo. Muchos años después se va a interesar específicamente en el Islam y va a hacer un libro sobre Mahoma, entre otros artículos y demás. Pero en primer lugar se va a interesar por el hinduismo, por el budismo, por todos los movimientos New Age. Forma parte él como redactor de la revista Planeta en Brasil. Esto hizo que conociera a todos los miembros de las distintas sectas, llamémosle, sin desmerecer y sin desprestigiar, de agrupaciones de los movimientos New Age de todo tipo. Estamos hablando de un Olavo de unos 20 años que se dedica a leer a Mircea Eliade, a Carl Gustav Jung, a Suzuki. En su momento traduce un libro de Alan Watts que involucraba temas de la
escuela analítica de Wittgenstein y lo mezclaba con el budismo, ¿no? Él se interesa por eso en un primer momento. Pero rápidamente se va a dar cuenta de que todo esto es muy superficial, que no va al hueso de la cuestión, de lo que él está interesado en investigar, y va a terminar llegando a un grupo de estudio de Gurdjieff, personaje que vamos a volver a nombrar cuando hablemos de debate entre Olavo y Dugin. Los grupos de Gurdjieff, no específicamente Gurdjieff, claro está, sino grupos de Gurdjieff que trabajan ahí en Brasil, él se acerca a estos movimientos y acá él nota una diferencia muy grande. Fue como escalar un nivel en términos intelectuales, al menos es lo que él sintió en ese momento. La figura de Gurdjieff también es muy controvertida hasta nuestros días. Es una persona que se dedicó a estudiar las filosofías orientales, es un puente entre Oriente y Occidente para algunos, ¿no? Una figura mística muy misteriosa, valga la redundancia, muy de leyenda, si se quiere, tiene algunas historias interesantes. Podemos alguna vez hacer algún video sobre sus libros, no son muchos, y las experiencias que cuentan sus alumnos. Bueno, él se acerca a estos grupos, descubre que Gurdjieff es muy crítico con toda la cuestión New Age, ¿no? Lo que más le va a interesar a Olavo de estos grupos es las importantes prácticas con las energías sutiles que van a realizar, prácticas que efectivamente logran su propósito. Él ve resultados en él mismo, en compañeros de la misma agrupación, pero al mismo tiempo se va a dar cuenta que esas prácticas no son espirituales, sino que trabajan justamente con energías sutiles, no son espirituales. Él lo va a llamar, creo que la definición es del materialismo espiritual, ¿no? Así que esto va a hacer que Olavo siga buscando por otros lados. En todo esto él se dedicaba también a dar clases, ¿no? Entendamos que formó parte de su vida tanto de aprender como enseñar, ¿no? Él tenía grupos de estudios y alumnos y cercanos a él le dicen que se tendría que acercar a otro grupo de sufismo, porque Gurdjieff trabajó el sufismo, entre otras disciplinas, otras líneas. Obviamente para algunos tradicionalistas Gurdjieff ni siquiera es sufí, no es tradicionalista ni demás. Así que alumnos le dicen que se acercara a una tarika sufí. Le mencionan los grupos de Idries Shah y Omar Ali Shah. ¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, pueden buscar la literatura de estos dos autores. Olavo los va a definir como charlatanes de altísimo nivel, es decir, personas que han estudiado muchísimo, que conocen las distintas tradiciones de manera muy profunda, pero que al mismo tiempo todo el trabajo que están realizando con los alumnos y con las comunidades tiene su lado negativo, están muy orientados hacia conseguir poder y dinero, ¿no? En su momento estas agrupaciones fueron demandadas por contrabando, creo que de alfombras, fueron agrupaciones muy problemáticas en su momento. Cuando Lago trata de entender qué es lo que verdaderamente es el sufismo y qué es lo que son estos grupos, porque reconoce que cuando él llega a las reuniones de Idries Shah y Omar Ali Shah, descubre que todos sus alumnos están ahí. Es decir, podríamos decir que los grupos de estudio de Carvalho habían sido infiltrados por Idries Shah, ¿no? Así que preguntando con distintos estudiosos del momento que él conoce, ¿cómo puede hacer para aprender verdadero sufismo? Llega hasta los grupos de Guénon y Schwann, ¿no? René Guénon y Fridtjof Schwann, ¿no? Guénon es francés y Schwann suizo, ¿no?
Fueron dos pensadores importantísimos del siglo XX que estudiaron todas las tradiciones de Oriente y Occidente, el simbolismo, el esoterismo y el exoterismo, las líneas iniciáticas, las religiones. Bueno, es amplísimo el trabajo que estas dos personas realizaron. Olavo consigue entrar en una tarika de Yuan. Una tarika es un centro de, digamos así, de estudio esotérico dentro del sufismo, ¿no? El sufismo es la rama esotérica, mística dentro del Islam, ¿no? Lo que podríamos comparar con la cábala dentro del judaísmo. Se puede ser judío, se puede ser rabino sin estudiar cábala. La cábala ya es una instancia más profunda en el estudio. Bueno, la tárika del sufismo es como un lugar para específicamente dedicarse al estudio esotérico del Islam. Se puede ser musulmán sin ser sufí. La tárika de Yuan era multiconfesional. Esto quiere decir que no obligaba a los miembros, y a Carvalho entre ellos, a convertirse al Islam. Si bien Carvalho se separa o se aleja, mejor dicho, de la Iglesia Católica cuando tenía 18 o 20 años para empezar a estudiar todas estas tradiciones, nunca él dejó de pertenecer a la Iglesia, nunca se convirtió a otra religión, con lo cual podemos decir que siempre estuvo formando parte de la Iglesia Católica. Esta tárika era bastante controvertida dentro del mundo sufí. Yuan también es una figura muy polémica. Algunos criticaban el hecho, algunos dentro del sufismo criticaban que Yuan permitiera que las distintas religiones se mezclaran ahí. ¿Qué encontró Carvalho acá? Bueno, decíamos, el altísimo nivel intelectual tanto de Guénon como de Yuan, la profundidad de los libros que pudo estudiar en su momento, pero aún así descubrió que principalmente había una gran burocracia infernal, le dice él, para poder tener contacto con Yuan. Él pensó que entrando en la tárika iba a poder acercarse a Yuan, hacerle preguntas, comentarios, conversar con los compañeros de estudio. Nada de esto pasó ni pasa dentro de una tárika, al menos esto es lo que cuenta Olavo. Lo que él se encontró fue una burocracia infernal en el que siempre para conversar con Yuan él tenía que tener otra figura, digamos, administrativa al lado del Yuan que anotara todo lo que ellos conversaban. Igualmente no es que se podía charlar todo el tiempo con Yuan. Bueno, él comenzó a entender que pasaba lo mismo que con las tarikas de Idris o los grupos de estudio de Idris Shah, que si bien el nivel intelectual era altísimo, las intenciones, las metas que esos grupos de estudio tenían no eran solamente formar personas, como después Olavo va a decir que él se dedicó a eso, que él se dedicó a formar personas. Estos centros de estudios no se dedicaban a eso, sino que siempre había una meta política, una intención de introducirse en los ámbitos de poder de los lugares donde habrían las escuelas sufí. Así que todo esto sumado al hecho de que Olavo dice en un momento, yo nunca vi una persona santa dentro de un grupo de estudios esotéricos, ¿no? Sino que vio intrigas, denuncias, acusaciones, espiarse entre ellos, seguirse. Generalmente los que salían de la tárika terminaban siendo denunciados por Yuan y la agrupación, años de denuncias y de conflictos con abogados y demás que consumían mucha energía, mucho dinero, mucho tiempo,
y que al final nada tenía que ver todo esto con el estudio y el camino espiritual, llamémosle. Así que esto hizo que Olavo no que salga de la Tarika, porque en realidad él dice que no se podía, sino que fue expulsado, ¿no? Y luego de 6 años de juicios que se hicieron entre los miembros de la Tarika, pudo finalmente desligarse de esas agrupaciones y empezó a estudiar por su cuenta, vuelve a la Iglesia Católica y empieza a estudiar lo que verdaderamente es, digamos, el centro de la religión, que es en la Iglesia Católica los milagros, la vida de los santos, la vida de los religiosos de verdad. Nunca dejó de estudiar, digamos así, las otras tradiciones, pero siempre centrado o apoyado desde su tradición católica, ¿no? Bueno, esto fue a grosso modo lo que Olavo de Carvalho hizo durante toda su vida. En relación a los distintos recovecos que dio para terminar por volver a donde había empezado, que era la Iglesia Católica, pero que no le posibilitaba estudiar todo lo demás, ¿no? Así que esa vuelta necesaria que él dio, ese recorrido, ese viaje, le posibilitó después dedicarse a dar clases y a escribir sus libros, ¿no? Libros que, vamos a aclarar, creo que no lo dije, no se consiguen en español. Olavo de Carvalho no está traducido al español. Hay algunos textos que están traducidos al inglés, principalmente yo supongo que es porque él vivió sus últimos años ahí. El que vamos a trabajar hoy, yo lo tengo en inglés, lo tengo impreso en inglés, el archivo se consigue en internet, el archivo en PDF está para que lo busquen y lo puedan leer el que tenga la posibilidad de leerlo en inglés. Le aconsejo que lo lean porque mi exposición va a ser bastante breve, simplificada, diríamos al máximo, y es interesante justamente cuando es un debate leer todos los argumentos completos y no simplemente ir picando las ideas sueltas que uno pueda mencionar ahora. Dijimos, y vamos a aclarar algo que después va a saltar rápidamente cuando arranca el debate, que Olavo, entre todas las cosas que él, podríamos decir que él es finalmente, que es un polemista, un profesor, un ensayista, un escritor, un intelectual, es un filósofo. La función y para lo que él se prepara es para la filosofía. Filosofía que obviamente va a enraizar en todas estas tradiciones que él estudió. No es una filosofía ni académica ni normalista, digamos, de seguir la currícula oficial de cada universidad o de cada país, sino que es una filosofía enraizada en las tradiciones, en este caso católicas, pero también orientales, rescatando lo valioso de cada tradición y continuando, bueno, obviamente cuando él hace una lista de los libros principales con los que una persona debería iniciarse en la filosofía, vamos a tener a Platón, Aristóteles, la Biblia, San Agustín, Santo Tomás, Duns Scotus, Husserl, Leibniz, bueno, y muchos más, ¿no? Pero siguiendo esa línea, ¿no? Es muy crítico de toda la línea de pensamiento y la filosofía, si le queremos decir así, que se va a desarrollar a partir de Descartes en adelante. Es completamente crítico y opositor a las ideas de Descartes, de Kant, a algunas de las ideas de Hegel y todo lo que vendrá después, ¿no? Desprendido de estas líneas, de estos pensamientos, de estos libros, de estos autores. ¿Qué es lo que hace el filósofo? Básicamente que, bueno, estamos mal acostumbrados en esta época a dos cosas, a malinterpretar cuál es la función o el rol del filósofo y qué es un debate, ¿no? Las dos cosas que nos van a interesar en este momento, a partir de ahora.
El filósofo es una persona, en palabras de Carvalho, que dice, la función del filósofo es devolver a la persona la realidad. Es decir, poder desprenderse de todas las, vamos a llamarlas así, anteojeras, con palabras mías, anteojeras que cada época instala en la población y en los individuos para que se confundan. Esta es particularmente una época confusa. Todas las tradiciones van a llamar a esta época la época oscura, el Kali Yuga y demás. Bueno, Olavo adhiere a esto, así como Dewey adhiere a lo mismo. Al ser esta una época tan confusa, la función del filósofo va a ser crear orden, como dijimos, jerarquizar las ideas, no confundir, algo muy propio de esta época. Si uno se fija en los distintos temas que Olavo trata, vamos a encontrar historia de la filosofía, literatura, política, psicología, medios de comunicación, trata las distintas ideologías de los distintos movimientos, estudia los movimientos revolucionarios, es amplísimo todo el campo al que Olavo se dedica. Claro está, la filosofía siempre está por encima de todas esas disciplinas particulares y de todas esas ciencias, epistemologías y demás. La filosofía siempre está por encima para ordenar todos esos campos del conocimiento. Justamente por eso muchas veces se lo confunde el filósofo como un discutidor profesional o una persona que puede hablar de todo sin conocer en profundidad cada tema. Bueno, esto no es así. En realidad, la filosofía es la que da el orden para poder acceder a los distintos temas. Eso es lo que yo particularmente creo que logré y es el gran regalo que Olavo me dio a través de los videos que están en YouTube, que son accesibles para todo el que tenga paciencia de escuchar a un profesor hablar en portugués, si no manejan el idioma. Yo tampoco lo manejo, pero el portugués de Carvalho me parece muy sencillo y muy claro y le pude entender prácticamente siempre cuando da sus clases. Yo creo que lo que más decía, lo que más me dio Olavo fue la posibilidad de ordenar lo que todas las líneas iniciáticas y pseudo-iniciáticas que hay pululando en esta época por todos lados, todo lo que ellas desordenan, ¿no? Nombremos por empezar la teosofía, la antroposofía, todos los movimientos New Age, que uno, así como Carvalho, también fue al menos picoteando o leyendo o hurgando, curioseando, y que muchas veces más que ordenar el conocimiento lo que hizo fue desordenar todo lo que uno estaba interesado en entender. Bueno, uno de los autores que me ordenó toda esa información es Olavo de Carvalho. Así que esto nos lleva a la segunda cuestión, que es un debate. Si decíamos que el filósofo está catalogado en esta época como un discutidor profesional, bueno, un debate no se trata obviamente solamente de discutir, sino de poder encontrar alguna verdad, alguna conclusión, llegar a alguna conclusión, dar argumentos para que el que escucha o lee ese debate pueda sacar sus propias conclusiones, pensar o no sacar conclusiones, quizás no se puedan llegar a conclusiones, pero sí pensar el tema que se esté tratando, ¿no? Particularmente creo que esta época, al menos en mi país, voy a hablar ahora sí de mi país, que es Argentina, no hay debates, ¿no? No hay debates ni en el ámbito académico, en el que sí he formado parte en algún momento, ni lo vemos tampoco demasiado en los medios de comunicación. Siempre que vemos a alguien debatiendo, en realidad son discusiones, gritos y nadie entiende nada, ¿no? Bueno, vamos a pasar, creo, a ver si me quedó algo. Bueno, voy a poner abajo en la caja de comentarios el listado de los libros de Carvalho, por si a alguien le interesa, y voy a agregar
los títulos de los libros que vaya mencionando, si en algún momento menciono algún libro. Bueno, mencionamos recién a Guénon, a Juon, a Gurdjieff, a Idries Shah. Puedo poner algún título en la caja de comentarios por si alguno quiere leer alguno de esos textos. Vamos a recorrer ahora sí el debate. Tengo acá el apunte, no es muy largo, ¿no? Lo tengo impreso de esta manera, no es muy largo el texto, serán unas menos de 200 páginas. ¿Cómo está estructurado este debate? Bueno, primero, este debate se realizó entre el 7 de marzo del 2011 y el 9 de mayo del 2011. Durante esta época, bueno, Carvalho ya está en Estados Unidos, Obama es presidente en este momento en Estados Unidos, Obama fue presidente desde el 2009 hasta el 2017, ¿no? Así que acá estamos en el 2011. Si no mal entendí, el debate fue organizado por estudiantes de Brasil. Invitaron tanto a Carvalho como a Dugin a debatir. Y ahora vamos a ver. El debate está organizado de la siguiente forma. Tiene 4 partes. La primera parte arranca con la presentación de lo que sería el debate, cuándo se realizó y demás, y la pregunta que se le hizo a cada involucrado, ¿no? En la segunda parte, la primera parte está eso, la introducción, las preguntas que se le hizo a cada involucrado y la respuesta introductoria, digamos así, que cada uno dio a esa pregunta. La segunda parte arranca con Dugin contestándole a Olavo lo que éste dijo en su presentación y en su primera respuesta, y Olavo le contesta a Dugin. En la tercera parte, nueva respuesta de Dugin y nueva respuesta de Carvalho, y en la cuarta parte, cada uno hace una conclusión, ¿no? Bueno, ese sería básicamente el orden del debate. Verán que son pocas idas y vueltas. Una primera respuesta de cada uno, la segunda parte se responden mutuamente, la tercera parte, como diríamos un tercer round, se vuelven a responder, y en la cuarta parte ya concluye cada uno con lo que le pareció el debate. Y acá viene la cuestión. Cuando Olavo, y ahora después decimos qué preguntas les hicieron, ¿no? Cuando Olavo arranca su exposición, presenta, vamos a ver si puedo poner esta foto, y si no después veo si la puedo agregar. Este es Olavo y este es Dugin, ¿no? Tenemos a un Olavo de Carvalho con un gorro de cowboy, pareciera ser, está con una camisa, jean, en un jardín en el frente de su casa, pareciera ser, está con 2 perros y una escopeta, ¿no? Y del lado de Dugin, la foto lo muestra a Dugin con lo que parece ser una AK-47, no sé, parece eso, no conozco de armas, y está Dugin mismo al frente de un tanque de guerra, ¿no? ¿Por qué Olavo arranca su presentación casi al inicio con esta foto? Porque Olavo va a decir que lo que van a hacer durante este debate no es un debate, ¿no? ¿Por qué? Porque, como él mismo lo dice, ya que lo tengo anotado por ahí, hay acuerdos esenciales, pero diferentes posiciones en la sociedad. ¿A qué se refiere Olavo con acuerdos esenciales? Tanto Dugin como Olavo estudiaron las distintas tradiciones. Ambos son lectores de René Guénon, de Fridtjof Schuon, de Julius Evola, el italiano tradicionalista también del siglo XX. Han estudiado las distintas doctrinas orientales y los dos son creyentes. Olavo católico y Dugin cristiano ortodoxo, como él se define. Todo esto haría que al
al menos diría uno en lo profundo, estarían de acuerdo y quizás solamente diferirían en términos, en cuestiones superficiales, pero la verdad es que no pasa así, difieren tanto en lo superficial como en lo profundo, como lo vamos a ver, y al mismo tiempo tienen diferentes posiciones en la sociedad. Por eso la foto. Carvalho es un profesor que da clases en su casa y Dugin es un ideólogo de uno de los países más poderosos del mundo y es escuchado por uno de los líderes más poderosos del planeta, que es justamente Vladimir Putin. Olavo de Carvalho, como él mismo dice, forma personas y Dugin tiene una estrategia continental ideológica para desarrollar a largo plazo, en el corto y en el largo plazo, con lo cual cada uno va a hablar desde lugares muy diferentes. Eso es lo que quiere dejar en claro de entrada Olavo y por eso, a manera de ilustración, pone esas dos fotos. Ya vamos a ver qué responde Dugin a esto. Pero antes que nada, vamos a la pregunta que les hacen para que ellos comiencen el debate. Es la única pregunta que les van a dar y después el debate continúa con lo que van respondiendo cada uno. La pregunta dice: ¿cuáles son los factores históricos, políticos, ideológicos y económicos y los actores que ahora definen la dinámica y la configuración de poder en el mundo? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en el nuevo orden mundial? Como verán, es una pregunta muy interesante para volver a escuchar y a pensar en estos tiempos. Acaba de asumir hace 2 días Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, así que todo esto que se charla y se debate en el libro, si bien el debate tiene creo que 14 años, va a tener dentro de unos meses 14 años, es absolutamente actual, ¿no? Todo esto se debatió cuando todavía Trump no había sido presidente nunca, ¿no? Tengamos eso en cuenta. Estamos en la presidencia de Obama, ¿no? Y tanto Olavo como Dugin, ambos opositores al gobierno de Obama desde distinto lugar, van a responder esta pregunta. La repetimos. ¿Cuáles son los factores históricos, políticos, ideológicos y económicos y los actores que ahora definen la dinámica y la configuración del poder en el mundo? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en el nuevo orden mundial? Bueno, acá viene otra aclaración para ir entrando en tema, que es que si nosotros también buscamos quién es Alexander Dugin en Google, nos va a aparecer algo muy similar a lo que nos aparece con Olavo de Carvalho. Nos va a poner que es un ideólogo, que es un polemista, que es alguien de extrema derecha, que influye en el gobierno de su país. A Olavo se va a acusar de influir, de poner ministros dentro del gobierno de Jair Bolsonaro. A Dugin se le dice lo mismo con Putin. Que son tradicionalistas, que son anticiencia, conspiranoicos, que van a desparramar fake news por todos lados. Bueno, pareciera desde los mass media, ¿no? Los medios de comunicación principales, más fuertes o con más poder económico, que estas dos personas son iguales. Podemos mencionar, si queremos, en Europa la figura de Alain de Benoit, ¿no? Este pensador pagano tradicionalista de Francia, ¿no? Que también es una figura de extrema derecha, etc., ¿no? Nos encontramos con lo mismo. Y en Estados Unidos, bueno, más adelante, esto todavía era previo, con Steve Bannon, que es uno de los, digamos así, pensadores, filósofos, yo no diría filósofo, pensador del espacio de Donald Trump. Fue una persona muy importante en la campaña de la primera presidencia de Trump. Hoy se encuentra alejado del espacio de Donald Trump, pero en su momento fue una figura importante. Alguien que se declara lector de Jules Evola, de René Guénon, tradicionalista, etc.
¿no? Entonces pareciera que tenemos 4 autores que podríamos ubicar como en el mismo espacio, ¿no? Olavo de Carvalho, Alexander Dugin, Alain de Benoit, Steve Bannon, por mencionar algunos. No voy a nombrar ninguno de Argentina, cada uno sabrá si tenemos alguno así o no. Ahora, cuando uno va al pensamiento profundo de cada uno de estos autores, nos damos cuenta que son muy diferentes. Y aclaro esto porque particularmente yo cuando conocí la persona de Olavo de Carvalho fue con un artículo periodístico que justamente me lo mostraba así, ¿no? al lado de estos otros 3 personajes, ¿no? Como si fueran intercambiables, nada más que los ponemos en distintos países. Bueno, esto no es así. Van a tener sus diferencias cada uno. Un católico, un cristiano ortodoxo, que para mí es un gnóstico, es opinión mía, que sería Dugin. Un pagano, en el caso de Alain de Benoit. Y quizás podríamos decir lo mismo de Steve Bannon, ya que a quien más nombra, por lo menos todas las veces que lo he escuchado, es a Julius Evola. Bueno, aclarado eso, que para los medios de comunicación y para las primeras respuestas que la internet les va a dar, estos personajes son todos iguales, cuando no lo son. La segunda cuestión que tenemos que hablar es si el nuevo orden mundial es algo que existe o no, porque el debate arranca con esta pregunta: ¿cuál es la posición de Estados Unidos en el nuevo orden mundial? Asumiendo que los dos involucrados en el debate consideran que el nuevo orden mundial existe y que Estados Unidos hace algo ahí adentro. Sin embargo, la denominación del nuevo orden mundial no es algo que escuchemos tan pocos en los medios masivos de comunicación, salvo para denostar a alguien que utiliza esa nomenclatura, ese título, como conspiranoico. Este es un conspiranoico que está hablando de un nuevo orden mundial cuando no cambió nada y demás. Bueno, hasta hace muy poquitos días, un periodista, vamos a decir que Rolando Graña, dijo: bueno, al final tanto que jodieron con el nuevo orden mundial y no cambió nada. Bueno, si a él le parece que en estos últimos años no ha cambiado nada de las estructuras de poder en el mundo, bueno, no sé en qué país vive. O mejor dicho, sí, vive en Argentina. Pero bueno, vamos a tomar como nuevo orden mundial no como una idea conspiranoica y como una fake news, como una noticia falsa, sino como realmente un concepto a desarrollar a lo largo de todo el debate, que se aceptan como una idea seria dentro del debate político y no como una cuestión conspiranoica, ¿no? Y una aclaración más antes de empezar a ver qué respondió cada uno de ellos, por las dudas que alguien no sepa. Dugin, entre muchos de sus artículos y libros y demás, tiene escrito un libro que se llama La Cuarta Teoría Política. Esta cuarta teoría política vendría a ser la que viene después del liberalismo, del marxismo y del fascismo. Es decir, esta cuarta teoría política que Dugin presenta vendría a ser una superación de los otros 3. Cuando vino a la Argentina, obviamente se le preguntó o se le remarcó que le faltaba el peronismo. Con lo cual ahora Dugin anda por todos lados diciendo que el peronismo y su cuarta teoría política como que serían lo mismo, son intercambiables, como que ama a Perón y tal. Bueno, esta es la parte que uno no comparte con Dugin y es lo que hace que traiga a colación todo este tema, la figura de Olavo, porque no podemos permitir que un ideólogo ruso equipare al mismo nivel la doctrina peronista de la Argentina con su teoría política. Yo creo que, si bien hay que estudiarlo y demás, es un error equiparar a los pensadores de nuestro país como Alberto Buela con Dugin. A quien Dugin, cuando conoce a Alberto Buela y demás, lo termina llamando su maestro, como si
el filósofo peronista Alberto Buena lo que ha enseñado hubiese terminado como producto finalizado en la teoría política de Dugin. Bueno, acá hay toda una cosa enroscada que no me gusta, creo que forma parte de una estrategia propia de Dugin, de su propaganda, y terminamos comprando rusofilia en vez de peronismo, obviamente. Pero bueno, dicha esta nota al margen, como opinión personal, vamos a las respuestas que da cada uno. Ya dijimos que para Olavo esto no es un debate, que cada uno tiene posiciones distintas en la sociedad. Y dicho eso, Olavo empieza a desarrollar cuáles son los proyectos globales que él considera que están en disputa en este momento. Va a nombrar la alianza ruso-china, la facción o digamos el poder occidental y el islámico. Esos serían los tres poderes que Olavo ve como los principales focos de poder con proyectos a largo plazo para expandirse en el mundo. El ruso-chino, el occidental y el islámico. El ruso-chino como bloque geopolítico, ya vamos a ver bien la cuestión de este término tan polémico para estos dos pensadores. En el ruso-chino obviamente ubica a Olavo a Dugin. Este espacio aglutinaría a la élite gobernante de Rusia, la oligarquía rusa, Putin y toda la, llamémosle así, todo el espacio de poder que hereda las ideas comunistas y demás. Y acá ubicaría también la idea que porta Alexander Dugin de el bloque euroasiático. En el espacio occidental, erróneamente definido según Olavo como angloamericano, lo que Olavo quiere ubicar acá en realidad son el grupo Bilderberg, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, y la Comisión Trilateral, o más simplificadamente el globalismo. El globalismo como el espacio de Occidente que tiene un proyecto a nivel global. Y después el espacio islámico con el gobierno de los distintos países musulmanes, el califato y la hermandad musulmana. Me falta aclarar que en el caso de bloque occidental, llamado el globalismo, no tiene lo que Gullo dice el asiento territorial. Acá coincidirían, creo yo, Olavo de Carvalho y Marcelo Gullo. El bloque occidental, el bloque globalista, no necesariamente tiene asiento en un país en particular, sino que estamos hablando del poder financiero que se mueve a lo largo y ancho de todo el planeta. Posteriormente, Olavo hace una aclaración o una especificación que viene bien y que después Dugin toma. El espacio o el bloque ruso-chino se lo asociaría a la fuerza militar, ¿no? Burócratas, el servicio de inteligencia y los militares, ¿no? Resumiendo. El bloque occidental globalista centrado en la cuestión económica, financieros y banqueros. Y el Islam obviamente ocupa el lugar de la religión con la Umma y los poderes teocráticos. Y remata Carvalho diciendo: por primera vez en la historia las tres modalidades de poder están separados, que es lo militar, lo económico y lo religioso. Y termina diciendo: el mundo hoy es una disputa entre militares, banqueros y sacerdotes, no una disputa entre naciones. Y para resumir, vamos a ir a las conclusiones que da Carvalho en la primera parte, en su primera respuesta ante la pregunta de los organizadores. Olavo va a separar lo que es el globalismo de los patriotas de Estados Unidos.
Es decir, Olavo no asocia el globalismo a Estados Unidos en particular. Algo que Dugin sí hace. Para Dugin, el globalismo es la quinta esencia de Estados Unidos, es el lugar de donde nace, se desarrolla y se expande por el mundo. En definitiva, Estados Unidos es el enemigo, como él lo dice. Esto no lo toma Olavo. Para él una cosa es el globalismo, como dijimos, financieros, banqueros y grupos económicos muy fuertes a lo largo del mundo, y otra cosa son los patriotas de Estados Unidos. Y aclara, los Estados Unidos son la primera víctima del globalismo. Los globalistas son aliados de Rusia, de China y de los países islámicos, o de los grupos islamistas. El globalismo es asociable a la izquierda más que al capitalismo. Esto es algo, cada uno de estos puntos que voy diciendo, obviamente Dugin no los comparte. El nacionalismo norteamericano cristiano es la única resistencia contra el globalismo, dice Olavo, y esto lo va a desarrollar más adelante. Rusia no es el último baluarte de tradición, sino una guarida de corrupción como nunca antes se ha visto. Estoy citando, no estoy opinando. Olavo se va a referir a las profecías de Fátima, que hablan de Rusia, ¿no? Como que el desastre va a venir desde allá. Y por último dice, Dostoyevsky, Soloyev y Leontiev decían que Rusia iba a mostrar el verdadero cristianismo y apareció el comunismo. Analogando ahora a Dugin con esto, ¿no? Dugin dice que ahora Rusia es el nuevo faro de la tradición y los valores cristianos para el mundo, y bueno, ahí está. ¿Qué responde Dugin? Dugin primero no va a aceptar el hecho de que Olavo dice que tienen un rol distinto en la sociedad y demás, y al final del debate, en la última exposición, dice que sí. Pero bueno, él arranca diciendo que no y termina diciendo que sí, que se dio cuenta que en realidad no se podía debatir con esta persona. Pero Dugin va a hacer un desarrollo de qué es lo que es la idea del nuevo orden mundial. Dice cuáles son las opciones que Estados Unidos tiene, y a lo largo de toda la exposición, como decíamos, Dugin no va a separar ni a gobernantes ni a plutócratas del pueblo norteamericano. Prácticamente siempre se refiere a Estados Unidos como bloque, sin distinción de ningún tipo. Y dice que las opciones que tiene Estados Unidos son crear un imperio, crear una multilateral unipolar, y acá lo ubica Obama, o crear un gobierno mundial. Y ahí lo pone a Soros como uno de los rostros de ese bloque, ¿no? Pensemos que todo esto se escribió en el 2011, ¿no? Y después va a caracterizar un poco a Estados Unidos. Dice que históricamente se cree en la cima de la civilización occidental, políticamente son ultraliberales e individuales, ideológicamente tienen una doble vara, son democráticos y aliados de dictadores árabes. Esto se lo voy a tomar, acá le doy la derecha. Económicamente son financieros, es decir, ubican las finanzas por encima de lo económico. Bueno, esa es la mirada que tiene Dugin, en resumidas cuentas. Y pasemos ahora a lo que le responde Dugin a Olavo frente a la primera respuesta que dio Olavo. Dugin dice que Olavo es individualista, como todo occidental, en tanto que él, Dugin, es un holístico de Oriente. Se va a mofar un poco de la foto que Olavo pone junto con el texto, ¿no? Por eso él
ubica esto, individualista uno, holístico el otro. En cuanto a la división esta que hace Olavo de lo militar, lo económico y lo religioso como focos de poder separados, Dugin lo relaciona con mercaderes, brahmanes, chatrillas, es decir, mercaderes, la finanza, lo económico, brahmanes, el espacio sacerdotal, y chatrillas son los guerreros de las tradiciones antiguas, ¿no? Es decir, divide con los términos tradicionales lo que Olavo puso en términos actuales, ¿no? Esta división obviamente la saca Dugin tanto de, no solamente de la tradición misma, sino de los textos de Julius Evola, de René Guénon principalmente, ¿no? Que siempre hacen estas divisiones. El problema con Dugin es que él va a tratar todo el tiempo de llevar a la práctica, por decirlo así, o bajar a tierra, podríamos decir de otra forma, los textos, tanto de Guénon, Schwann y demás tradicionalistas, y llevarlo al ámbito de la política, algo que en general los tradicionalistas o los que adhieren a algunas de las ideas de estos pensadores detestan hacer, alegando que Guénon y Schwann y los demás tradicionalistas, Ébola y tantos otros más, no estaban interesados en entender o en inmiscuirse demasiado en la política del día a día, sino que estaban hablando de cuestiones más trascendentes y que excedían el debate político del día a día o de año a año, ¿no? Yo creo que esa crítica que se le hace a Dugin y a los que hacen eso es certera. Creo que uno puede ver más allá que la mera confrontación política del día a día, leyendo a Guénon, a Schwann y demás. O el Carvalho mismo. Bueno, después Dugin asocia las finanzas a Occidente, todo Occidente, ¿no? Contra Eurasia y el Islam, ¿no? Como acá de vuelta, Dugin toma una postura ya, por eso decía antes, para mí no de cristiano ortodoxo, sino de gnóstico. Constantemente, a lo largo del debate, Dugin divide en dos todo: finanzas, Occidente, tradición y valores cristianos y nobles en Oriente. Estos son los buenos, estos son los malos. Este país es el bueno, este país es el malo. Este país promueve cosas buenas, este país hace propaganda y son todos malos y generan ataques terroristas y demás. Bueno, claramente eso no es, digamos, algo útil para comprender el mundo, pero sí es útil como herramienta de propaganda, que es lo que en definitiva Dugin termina haciendo a lo largo de todo el debate. Dugin termina por no contestar prácticamente ninguna de las argumentaciones que Olavo da, y sí termina explicando por qué todos tenemos que sumarnos a su lucha contra el Occidente. Bueno, en una parte que no estoy encontrando ahora dónde está, Dugin se va a referir a Olavo en una cuestión que no voy a negar, yo también lo he pensado, porque Olavo termina en Estados Unidos, ¿no? Es innegable que Olavo ve con buenos ojos, ¿no?, la cultura norteamericana, ¿no? Resalta lo positivo mucho más que destaca lo negativo, ¿no? Obviamente él ha vivido ahí muchos años,
se ha podido desarrollar profesionalmente, económicamente, y eso hace eh, que valore lo que él pudo hacer en ese país, trabajar y demás, expresarse libremente con sus cursos y demás, ser absolutamente crítico con la presidencia de Obama y los que lo antecedieron, eh, siendo que él es un extranjero, nunca tuvo problema de ningún tipo por exponer sus ideas en ese país, y él siempre decía que el poder lo veía a él en Estados Unidos como un excéntrico más que daba clases, o sea que no había ningún problema, no había ningún peligro en que él expusiera sus ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Olavo siente que Dugin lo ataca como un traidor a su patria, a su comunidad. En un momento Dugin juega con el hecho de que él, al ser más tradicional, está más cercano a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios que hay en Brasil de lo que Olavo mismo está. Olavo se ríe de esto y en una parte aclara y dice: este muchacho tendría que saber que todos los movimientos indigenistas y de los pueblos originarios organizados políticamente y demás que están en Brasil están manejados y financiados por el globalismo, que supuestamente Dugin ataca, ¿no? Y eso vale para nosotros también. Nosotros tenemos en la Argentina grupos indigenistas que, lo sepan o no, los de los escalafones más bajos, obviamente, lo sepan o no, están jugando para el enemigo, son financiados por Inglaterra y los grupos económicos extranjeros, así que acá podemos hacer un paralelo. De hecho, cuando Dugin visitó la Argentina y en su momento en declaraciones que él hizo en entrevistas y demás, opinó acerca de los levantamientos mapuches que se hacían en el sur del país, solidarizándose con esos grupos, y cuando vino acá a la Argentina lo agarraron los nacionalistas argentinos, que son en definitiva los que lo invitaron a venir a la Argentina, le dijeron: mira, todo muy lindo lo que estás explicando, pero no hables de lo que no sepas, y le presentaron otro panorama, ¿no?, de lo que eran esos grupos políticos de indigenistas en la Argentina. Algo así tendría que haberle pasado a Dugin yendo a Brasil, pero bueno, se ve que nadie se lo explicó. Y la otra cuestión que sí es cierto, Olavo toda su prolífica obra la hace en portugués. De hecho, todos los cursos que él da desde Estados Unidos los da en portugués, salvo alguna que otra entrevista que le hacen ahí mismo en Estados Unidos. El resto del tiempo siempre habla en portugués. Él habló para sus compatriotas, todo el tiempo se refiere a la política brasilera, a la situación que está pasando el país y demás. Así que no podríamos acusarlo a Carvalho de que él se haya despegado de su país por el hecho de irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Sino que siguió toda su vida unido a su país. De hecho, él lo que buscaba era despertar una nueva generación de intelectuales y de verdaderos estudiosos enfocados en la alta cultura, como decía él, en su país. Él dice que lo logró, yo creo que lo logró, y que no solo eso, sino que eso se expande a otros países, ¿no? Si no, yo no estaría haciendo este video. Obviamente eso va a llevar mucho tiempo. Él decía que después de muerto iba a seguir trabajando, que iba a trabajar mucho más después de muerto, y que lo que él había hecho era para los próximos 300 años. Yo creo que es así. Es una desventaja momentánea el hecho de que toda su obra esté en portugués, ¿no? Lo mismo, en menor medida, pero lo mismo nos pasa a nosotros como argentinos o como hispanoamericanos, que escribir en español muchas veces nos aleja del debate político fuerte que hay en las grandes esferas del poder en el mundo.
Así que bueno, se atacan de esta manera. Dugin le dice que es una antipatria porque se fue a vivir a Estados Unidos. Olavo le contesta. Llegamos a una de las cuestiones principales, creo yo, del debate, que tiene que ver, una con el término geopolítica y otra con quién es eh, el actor, o llamémosle, quién es el sujeto de la historia, ¿no? Que se relaciona con la pregunta que los organizadores del debate hicieron, ¿no? Pero primero, geopolítica, porque para Olavo este es un concepto conflictivo, dudoso, que no acepta 100% como herramienta para poder pensar la realidad del mundo. Primero, lo que uno podría decir es que geopolítica, ¿no? La política relacionada con los espacios en la Tierra. Dijimos que Olavo presenta al bloque occidental como un bloque globalista, dijimos, de grupos económicos muy fuertes que no tienen asiento territorial. Es decir, si una de las potencias o de las fuerzas que tienen un proyecto de dominio mundial no tiene un asiento territorial, ¿podemos hablar de geopolítica? Bueno, eso es algo que él se pregunta. Hace un desarrollo que yo no voy a resumir en este momento acerca de dónde viene el término de geopolítica, pero lo curioso es que nos va a aparecer dentro de toda esa exposición Gurdjieff y uno de sus discípulos, al menos así se cuenta, Karl Haushofer, ¿no? Que fue uno de los exponentes de la geopolítica en el mundo en el siglo XX. Así que bueno, Olavo toma con pinzas este término, geopolítica, y todos los desarrollos y las conclusiones a las que llegan los que toman al menos ideas de esta disciplina, ¿no? Tenemos a Carl Schmitt, que Dugin lo va a nombrar mucho, especialmente su libro Mar y Tierra. Volvemos a estas divisiones maniqueas en las que el mar representa a las fuerzas disolventes en la historia, que se enfocan en las finanzas y en destruir y disolver las comunidades y los pueblos a lo largo del mundo, en contraposición a el bloque tierra, los bloques continentalistas, que obviamente en este caso sería Rusia, según Dugin. Bueno, recomendamos leer Tierra y Mar de Carl Schmitt, es un texto bastante breve. Primero y principal, recomiendo que lean este debate porque está muy buena toda la presentación del término geopolítica que se hace, donde se mezclan muchas cuestiones que nombramos al principio, terminología New Age, teosofía, mezcla entre filosofía, ocultismo, magia, religiones, pseudo religiones y demás. Bueno, todo eso está involucrado en el término geopolítica, aunque los geopolitólogos no lo acepten o no quieran aceptarlo. Yo creo que está imbuido de todo eso, el término geopolítica. De hecho, si uno lee los textos de Dugin, ya solamente con leer el índice de sus libros se va a dar cuenta cuánto de ocultismo, de pseudo-iniciaciones y de todo lo que Guénon, Ébola, Schwann rechazaban. Bueno, todo eso formó parte de la, digamos así, adolescencia y primera adultez de Dugin, ¿no? Fue también un confundido en su juventud. No es esto una crítica a su búsqueda, porque dijimos que Carvalho hizo lo mismo, que formó parte del Partido Comunista y demás, pero bueno, a veces cuesta desprenderse de esos desórdenes de los primeros años de formación, creo yo. En una parte, y esto sí voy a buscar la cita textual, a ver si la puedo traducir, en la tercera parte del debate, Dugin
acusa a Olavo de que no está eligiendo ningún bando. Es decir, dice, vos, Olavo, me estás diciendo que están los euroasiáticos, que sería él, Dugin, que están los occidentales, que serían los globalistas financieros, y están los islámicos. Dice, ¿y dónde te pones vos? Como que Olavo no se lavaba las manos y no quería jugársela con ningún bloque, ¿no? A lo que Olavo responde, y ya uno, habiendo entendido al principio que ocupaban roles diferentes en la sociedad, podemos adivinar lo que va a decir. En realidad le está diciendo, mira, yo no estoy obligado a elegir ningún bando porque no ocupo un rol en la política, no soy un ideólogo, no voy a formar parte de las decisiones del poder, entonces no estoy obligado a optar por ninguna de esas tres. Tres opciones que Olavo no sabe cuál va a ganar, hace sus pronósticos en los distintos videos y demás, pero que las tres las considera malas por igual. A lo que Dugin dice, y entonces, ¿vos de qué bando sos? ¿De qué lado estás, chavo? Olavo va a decir, yo en realidad formo parte de los patriotas, formo parte de los nacionalistas, patriotas tradicionales, en este caso católico tradicional. No sé si podría decir preconciliar, pero probablemente sí. Olavo es muy crítico del Concilio Vaticano II. No es sede vacantista, obviamente, eso no lo estoy diciendo. Pero Olavo dice, yo no nombro ese espacio porque no tiene ninguna alternativa de ganar, al menos en lo que él avisora para los próximos años, décadas, y por qué no siglos. No tiene ninguna esperanza de que ese espacio gane como espacio de poder en el mundo. Él menciona los tres que cree él que tienen posibilidad de ganar, respondiendo a la pregunta primera del debate. Dugin insiste con esto y entonces le va a decir que sí o sí hay que optar por una opción, que no se puede ser tibio y que sí o sí para que gane el bien, ¿no? Siendo él el bien, obviamente, hay que optar por una de las dos opciones y va a decir, él se opone obviamente a elegir una de las opciones pretendiendo que hay una tercera posición, the third position, dice acá entre comillas, página 76, y dice Dugin, repito porque fui medio desordenado, dice Dugin, Olavo se opone a elegir una opción pretendiendo que hay una tercera posición. Él prefiere no pelear y resumiendo, no hay tercera posición. Acá me agarro yo para decir, ¿vieron que qué tiene que ver Dugin con el peronismo? Bueno, Dugin negando la tercera posición, obviamente, niega la tercera y pasa a la cuarta, que es la de él. Bueno, lo dejo para que cada uno lo medite. Obviamente es recomendable ir al libro de Dugin, podemos hacer algún desarrollo alguna vez del tema, pero para muestra basta un botón, ¿no? Él lo dice ahí en su exposición. Y creo que básicamente de manera desordenada lo acepto, he desarrollado lo que fue el debate. Tuvimos una exposición de Olavo que trata de entender, como él dice, la realidad, presentarla de manera ordenada para que la gente entienda qué es lo que está pasando, aunque no tenga ninguna posibilidad de acción en la realidad política, aunque no tenga ninguna posibilidad de efectivamente actuar. Él intenta que se entienda lo que está pasando, aceptar si uno forma parte del bando que va a perder, que uno está en ese bando,
él decide en algunos casos no tomar partido por un bando u otro, alegando que no es necesario sí o sí tomar postura por cada dialéctica que hay en la política, algo que Dugin no le acepta. En un momento surge la cuestión de, Dugin dice, todo acto es político, a lo que un poco Olavo se ríe de eso y termina diciendo que si yo voy al baño es un acto político, si yo miro una película es un acto político, si me junto con mi esposo es un acto político, si voy al parque es un acto político. Es decir, ¿qué es lo que está tratando de hacer Carvalho? De que la persona vea que el debate político y superficial, ideológico, no engloba la totalidad de la realidad. Hay un mundo mucho más amplio, rico, infinito por contemplar que el mero debate político, ideológico del momento, que a fin de cuentas muchas veces no nos sirve para nada, ¿no? Resumiendo. Iba a aclarar otra cosa. Algo muy interesante, y eso voy a ver si también lo encuentro. Está en la página 62-63, la cuestión del sujeto en la historia. ¿Quién es el sujeto de la historia? Es decir, ¿quién ejecuta y moviliza las acciones que direccionan los hechos en la historia, básicamente? Porque la pregunta al principio habíamos dicho que era cuáles son los factores históricos, políticos, ideológicos y económicos, que más o menos fueron los que mencionamos, y los actores que ahora definen la dinámica y la configuración del poder en el mundo. ¿Quiénes son los actores? ¿Quién es el sujeto de la historia? ¿Quién maneja todo esto? Dugin, resumiendo, va a recurrir a los pueblos y esta cuestión de que los pueblos tradicionales, volviendo a sus raíces y demás, van a tomar en definitiva las riendas del poder. Lo digo así medio burlonamente, pero la verdad que hay que reconocer, si lo leen o lo escuchan, que todo el tiempo Dugin se expresa de manera, si quisiéramos decir, media poética, media encantadora, sofísticamente, sin dar argumentos o conceptos o definiciones claras acerca de, bueno, pueblo, ¿qué es el pueblo? Porque una cosa es dirigirse a digamos, a un grupo de gente que está en la calle en un acto político del pueblo, bueno, una cosa es eso, y otra cosa es hacer un debate teórico con conceptualizaciones y, digamos, una rigurosidad mayor. Hablar de pueblo y demás es algo que al filósofo, por lo menos en terminología filosófica, mucha rigurosidad no tiene. Suena muy lindo, pero no se entiende qué es. Todo es pueblo en este sentido. A ver, el Islam es un pueblo, todos somos pueblo, todos estamos en algún pueblo. No hace Dugin esta división, a ver, de pueblo y masa. Bien, se queda un poco hablando en las nubes, ¿verdad? En cambio, Olavo va a esta cuestión. Él dice, y ténganme paciencia porque esto está en inglés, las clases sociales no pueden ser agentes de la historia. Olavo no era peronista, pero nunca lo escuché hablar del peronismo, pero las clases sociales no pueden ser agentes de la historia. O sea, la lucha de clases para Olavo es una estupidez. Ninguna de las clases sociales tendrá nunca la unidad
como para desarrollar un plan coherente de acción a través de 2, 3 o 4 generaciones. Y dice, para que un agente histórico o el sujeto de la historia se comporte como tal, este grupo o entidad debe tener 3 o 4 características. 3, que son permanencia, obviamente, a lo largo del tiempo, de muchas generaciones, con objetivos a largo plazo, ser capaz de continuar la persecución de estos objetivos más allá de la vida biológica de cada uno de los individuos, líderes y demás miembros de ese espacio, más allá de la duración del presente estado de cuestiones, más allá de las discusiones o de las situaciones contextuales del momento, tiene que superar todo eso, y más allá de la durabilidad de un estado, de una nación o de los imperios involucrados. Es decir, para que un agente histórico realmente se comporte como tal, tiene que tener metas a largo plazo y poder sobrevivir a cambios circunstanciales del momento que involucre décadas y siglos. Y ser capaz de reproducir en los individuos estas ideas para que continúen con la acción a lo largo de los siglos, sabiendo resolver las contingencias que cada época presenta. Dicho eso, él dice, ¿quiénes son entonces los grupos que pueden actuar como sujetos en la historia? Hay 5. Las religiones organizadas, sería el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, no muchas más. El budismo no tiene la fuerza necesaria en términos políticos, a veces le he escuchado decir a Carver, pero bueno, las grandes religiones, los grupos iniciáticos y de organizaciones esotéricas. 3, las dinastías y los miembros de la realeza. 4, grupos revolucionarios ideológicos y distintos partidos. Y 5, agentes espirituales, Dios, ángeles y demonios. Estas 5 entidades, llamémosle, son las únicas que pueden actuar como sujetos en la historia. Repito, las religiones, los grupos iniciáticos y organizaciones esotéricas, las dinastías y la realeza, los movimientos ideológicos revolucionarios y los agentes espirituales, Dios, ángeles y demonios. Todo lo que no sea esto no son sujetos de la historia. Y en la tercera parte, me olvidé de decirles, porque ya llega un momento, en una parte Dugin se empieza a cansar de la forma en que Olavo responde. Hay que reconocer, y si vieran videos se darían cuenta del tema, Olavo es bastante efusivo, rústico, en el sentido de fuerte, agresivo, no se anda con tibiezas cuando tiene que exponer sus ideas o no se anda con sutilezas cuando tiene que demostrarle a la otra persona que está equivocada, más cuando insiste en el error, ¿no? Entonces, Dugin toma esta actitud agresiva de parte de Carvalho, si se puede decir así, con cierta sorpresa. Dice, bueno, yo pensaba que este debate iba a ser otra cosa, que me iba a encontrar con un tradicionalista como soy yo y demás. Bueno, entonces medio como que le agarra fiaca a Dugin para seguir debatiendo y empieza a no responder nada de lo que Carvalho le plantea en relación a cuestiones históricas, más que nada. Olavo dice que
tanto Rusia como China han sido los poderes más criminales a lo largo de la historia, y que es incomparable la cantidad de matanzas que han desarrollado tanto el comunismo en Rusia y en China en relación con los crímenes, si se llaman así, de Estados Unidos, ¿no? Y empieza a dar una lista de muertes a lo largo de la historia y demás, a lo que Dugin se cansa y no trata de responder de ninguna forma. Olavo da argumentos expositivos, da números, cita libros, da diferentes fuentes de las cuales él se toma para decir lo que está diciendo, básicamente que el gobierno de Estados Unidos es mucho más positivo que los poderes de Oriente. Bueno, Dewey no responde a esto, se enoja o le da fiaca o no sé qué, entonces pasa a exponer sus ideas, ¿no? Constantemente las distintas, uno va avanzando en las páginas cuando Dewey la expone y en realidad es un monólogo que casi en ningún momento le contesta a Olavo. Y por otro lado, con total diferencia, Olavo en un momento, en la tercera parte, va a agarrar toda la respuesta que dio antes Dugin y la va a dividir párrafo por párrafo. A ver si la puedo encontrar. ¿En qué parte es que arranca? Así les muestro. ¿Cómo está? Esto lo va a dividir creo que en 60 párrafos. Párrafo 20, esto dijo Dugin, respuesta. Así le responde Olavo a Dugin, ¿no? Párrafo por párrafo, cada idea que Dugin presentó, sí que se las puede llamar así, porque de vuelta, opina lo mismo que Olavo. Muchas veces son palabritas sueltas, metáforas o figuras de lenguaje, como le gusta decir a Olavo, metáforas que a nada claro van. A todo eso le responde Olavo párrafo por párrafo, lo cual se vuelve de una riqueza muy grande para el que está tratando de entender cómo se debate, cómo se argumenta, cómo se contraargumenta, cómo se analiza las ideas que el otro está presentando, cómo se descubre los truquitos que el otro está usando para hacernos caer lo que estamos tratando de exponer. Es muy interesante para leerlo completo. Y al final, bueno, como dije recién, Dugin acepta que no fue un debate, que no se pudo hacer, que qué lástima. Termina su conclusión con una propaganda de lo que son sus ideas. 2 o 3 veces dice en el texto, bueno, invitamos a todos a que se sumen a nuestra lucha. Y bueno, como Olavo no nos quiere sumar a nada, porque lo único que hace es dar clase y vender libros, se ríe un poco de esto y argumenta, cierra su exposición. En una parte Olavo lo compara a Dugin. A ver, en una parte, a ver si puedo encontrar la cita. Porque me anoté dónde estaba eso. En la conclusión, Dugin habla de qué clase de ideología, acá está, qué clase de ideología, perdón, deberíamos usar en el futuro para oponernos a la globalización. ¿Qué clase de ideología deberíamos usar en el futuro para oponernos a la globalización y a los liberales y a los capitalistas y a los postmodernistas? Ideología es un término completamente antitradicional. Volvemos a lo mismo. Dugin, que se presenta como un monárquico, putinista, cristiano ortodoxo, actúa como un ocultista, gnóstico, haciendo divisiones maniqueas de la cuestión, simplificando el absurdo para que no entendamos nada, sino simplemente que tomemos partido por una de las dos alternativas que él presenta. Y utiliza términos que nada tienen que ver con la tradición. Ideología es lo más antitradicional que hay. Entonces, en un momento Olavo dice, ¿qué tiene que ver Dugin con un místico
de Rusia, ¿no? Y invito a todos a que lean libros de Filocalia de Rusia, a ver si les parece que eso tiene algo que ver con la figura de Dugin, ¿no? Bueno, obviamente van a quedar muchas cosas afuera. Acá. Pero creo que como presentación del tema, como presentación del personaje Olavo de Carvalho, vale este primer intento, esta primera aproximación. Seguramente voy a hacer algún otro video más adelante. No prometo sobre qué tema, pero la contribución que ha hecho Carvalho en sus últimos años y durante toda su vida con sus libros y demás, al pensamiento, a la alta cultura, como él decía, a la cultura en definitiva, y a la formación de cada persona individualmente, sin necesidad de aislarlo de la sociedad como la modernidad hace, yo creo que es invaluable, es un valor altísimo. Ojalá más adelante algunas editoriales puedan traducir los libros de él, porque la verdad que en portugués son muy caros y no todo el mundo tiene la paciencia, las ganas o la posibilidad de leerlo y entender. Más un libro lleva otra complejidad. Este video, bueno, lo vamos a subir ahora. No solamente es un recordatorio de la figura de Olavo en una fecha como es la del 24 de enero, día de su fallecimiento, sino que además sirve como un aporte más a invitar a cada persona que vio este video a pensar, a analizar, a complejizar lo que quiere entender, no a simplificar. Simplificar siempre conlleva errores que después son muy difíciles de solucionar. Una de las características del filósofo es que no quiere apurar las conclusiones. Me noté acá, hay que decirlo, no apurar las conclusiones. Se tiene que permitir dudar todo el tiempo. El ideólogo no puede dudar, el ideólogo ya tiene que tener, como Dugin, todo en su cabeza planificado para desarrollarlo, para invitar a todos a que se sumen, para decir que va a pasar esto y esto, como cuasi una figura profética, cuando en realidad el filósofo, y por eso yo no creo que está bien definir a Dugin como un filósofo. El filósofo es algo muy distinto a un ideólogo, sin desmerecer la función que un ideólogo desarrolla. Tiene su lugar en la sociedad, bueno, cada quien sabrá, pero no podemos bajar, degradar y denigrar la filosofía, la metafísica, el estudio de las tradiciones, de la simbología, a mera ideología, a mera propaganda y estrategia política para tomar el poder y dominar sectores del mundo, ¿no? No podemos denigrarlo a eso. El filósofo piensa, duda, cambia de idea si es necesario, reflexiona, se permite hacer distintas hipótesis sobre lo que está pensando sin necesariamente creer que esas son conclusiones, sino que habla pensando distintas alternativas de cómo acercarse a un tema. Y bueno, acá me anoté, pensar con frases hechas no lleva a buen puerto. Son solo expresiones, que creo que es lo que Dugin hizo en la mayor parte del debate, no ha sido Olavo. Así que bueno, una invitación a escuchar, a leer a Olavo de Carvalho, a filósofos, busquen filósofos de verdad. En la Argentina voy a nombrar dos. Ángel Fareta me parece un filósofo excepcional que no se le está dando el lugar que se merece, ¿no? Digamos, en el debate público, por llamarlo así, no es una figura central dentro de las
del ámbito intelectual, siendo que creo que su aporte es enorme. Está bien desde otro lugar, desde la estética y demás, pero es innegable que entra por esa puerta y termina desarrollando todas las áreas que la filosofía se puede interesar. Y otro sería Alberto Vuela, que, bueno, como dijimos, Dewey lo menciona como su maestro, pero yo creo que bueno, hay que tomarlo como que es algo que dice Dewey, y un poco Vuela entre que juega con eso y lo menciona él, yo no sé para qué necesidad. No necesita, creo yo, agarrarse de que a Dewey lo está estudiando, sino que su aporte al pensamiento nacional es muy importante. Creo que Vuela está más orientado a la filosofía para aplicarla a la política, está muy interesado en la política, algo que Carvalho hizo, pero no de manera, digamos, como primera función, sino como algo tangencial que le sucede por formar parte de la arena pública, ¿no? Su aporte al bolsonarismo, él considera que es mínimo, que él vio a Bolsonaro solamente, creo que dijo 2 veces en su vida, en un acto y en un encuentro muy sencillo en que le dieron un premio, y que si Bolsonaro lo nombra es porque, bueno, Carvalho ha tenido una influencia en la juventud y en la formación intelectual de su país, que hizo que, por ejemplo, cuando aparecían las campañas electorales de Bolsonaro por un lado y de Lula por el otro, cuando se demostraba que algo que venía diciendo Olavo hacía muchos años era cierto, terminaban diciendo Olavo ten razón, ¿no? Olavo tiene razón, carteles en las marchas del Bolsonaro diciendo Olavo tiene razón, Olavo tiene razón. Hay un político en la Argentina que juega con eso hoy, ¿no? Moreno tiene razón, Moreno tiene razón. Bueno, pero primero fue Olavo de Carvalho, no sé si habrá algo adrede ahí de que deben anclar eso, la verdad que desconozco. Pero innegablemente Olavo influyó en la política brasilera, pero no porque su función principal fuera esa. Bueno, hasta acá creo que hemos llegado con el tema. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Espero que busquen los libros que vamos a mencionar abajo y que comenten, que pregunten. Las preguntas que hacen y que me llegan por mensaje y demás siempre son útiles para seguir pensando, debatiendo conmigo mismo o con ustedes cuando vuelvo a subir otro material. Así que espero sus mensajes y demás. Y hasta pronto, hasta un nuevo video. En breve, no sé cuándo será ni sobre qué tema, pero en algún momento nos volveremos a ver. Muchas gracias y hasta luego.